Mi padre siempre me enseñó que la familia es todo, pero tal vez olvidó añadir todo es a veces solo para aquellos que él elige. Soy Maximus, y el coche por el que había ahorrado durante más de 3 años ya no estaba en la entrada el día que volví de mi viaje de negocios. Mi padre, con una expresión fría y una voz que no mostraba remordimiento, simplemente dijo: «Se lo presté a Peter». Pero la verdad era que había firmado el título, falsificado mi firma y regalado el único regalo que alguna vez había construido con mis propias manos al hijo que tuvo con otra mujer. Mi sangre hirvió, no solo porque me habían quitado el coche, sino por la traición silenciosa que había ardido a lo largo de toda mi vida, una que había pretendido no ver. Mi padre es un hombre de pocas palabras, pero cada vez que habla, su voz resuena como el juicio final. En la casa de 3, yo, mi padre y mi madre, él es el centro, la ley, la sombra que nadie se atreve a cruzar. Cada decisión debe tener su aprobación, y cualquier opinión contraria es etiquetada como insolencia o ingratitud. Aprendí a vivir para complacerlo desde muy joven. Ser bueno en la escuela, ser obediente, hablar poco y siempre aguantar. Mi madre era tan silenciosa como una sombra, como si toda su vida hubiera sido solo estar al margen del escenario familiar, apoyando el papel exclusivo de mi padre. Nunca me defendió públicamente, solo añadía silenciosamente más comida a mi plato después de que me habían regañado, o me acariciaba la espalda durante las noches en que lloraba en silencio en mi cama. Entonces, un día, apareció Peter. Un chico extraño con un rostro algo parecido al mío, pero con ojos llenos de una confianza inusual. Mi padre lo presentó como mi hermano de padre. Sin explicación, sin conversación previa con mi madre, Peter entró en la casa como si fuera su lugar legítimo, y extrañamente mi padre cambió. Sonreía más, hablaba más con Peter. Le compró a Peter un par de zapatos de fútbol nuevos, le enseñó a arreglar bicicletas, lo llevó a pescar, cosas que yo nunca había tenido. Cuando le pregunté a mi madre, ella solo suspiró. «Hay cosas que no deberías preguntar, Max». Entendí que estaba asustada. Como yo, ella vivía en un mundo donde las emociones verdaderas eran peligrosas, pero yo era diferente. Escondí mi dolor en mis estudios, en mi trabajo. Pasé el examen de ingreso a la universidad con honores, me independicé en mi 2º año. No le pedí ni un centavo a mi padre, no llamaba mucho a casa. Pensé que si me volvía lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, algún día mi padre me reconocería, estaría orgulloso de mí. Estaba equivocado. Cuando tuve suficiente dinero para comprar mi primer coche con mi salario de programador, creí que era un paso para demostrar mi valía. No necesitaba la ayuda de nadie. No fue un regalo. Lo gané yo mismo. Y lo aparqué en casa para evitar las tarifas de estacionamiento de la ciudad, también para tranquilizar a mi madre de que aún estaba conectado a la familia. Luego llegó ese día fatídico. Llegué a casa y encontré el jardín vacío, sin advertencia, sin mensaje, solo el coche desaparecido como si nunca hubiera existido. Mi padre estaba tomando té en la sala, tranquilo como siempre. Le pregunté dónde estaba el coche, y él tomó un sorbo de su té. Luego dijo, tan casual como una brisa: «Se lo presté a Peter. Lo necesita para ir al trabajo». Me quedé sin palabras. «¿Prestado? ¿Tienes las llaves?» «No es necesario. Tengo los papeles. Ya firmé por ti». Me apreté la garganta. El aire en la habitación se sentía denso. Temblé sin saber si era de rabia o desesperación. El único bien que había ahorrado durante 3 años, lo que más valoraba mi padre, había falsificado mi firma para transferírselo a Peter. Sin permiso, sin pedir permiso, sin sentido de culpa. Peter entró justo en ese momento, sosteniendo una taza de té con leche, sonriendo de oreja a oreja. «Hola, Max, cuidaré bien del coche». «No te preocupes», lo miré a él, luego a mi padre. En ese momento supe nunca había sido verdaderamente el hijo en sus ojos. Solo era una figura temporal. Un borrador. Un personaje secundario en la historia familiar que él había reescrito sin rastro de mí en la portada. Salí de la casa ese día aturdido, como si hubiera perdido mi alma. Cada sonido a mi alrededor parecía distorsionado.
borroso como si todo el mundo se estuviera riendo de mí. Había imaginado todo tipo de dolor que un padre podría infligir a su hijo, pero nunca pensé que sería mi propio padre el que siempre me enseñó a honrar mi palabra y vivir con integridad quien sería el primero en traicionarme con una firma falsificada en un documento falso. Todo el camino de regreso a la ciudad, no recuerdo cuánto tiempo, conduje ni cuántos semáforos en rojo paré. Solo había una pregunta en mi mente. ¿Cómo consiguió los papeles del coche? Revisé mi correo electrónico, mi cuenta bancaria y revisé todos los contratos de compra del coche. Todo estaba claramente a mi nombre, excepto por una cosa, los papeles de registro físicos que había dejado en casa, por seguridad como había sugerido mi madre, y ahora lo entendía. Mi padre debió haberlas revisado y falsificado mi firma descaradamente, sin intentar ocultarlo, sin culpa. Era como si pensara que era su privilegio legítimo como padre. Una parte de mí esperaba que fuera solo un préstamo, pero Peter era diferente. Publicó una foto del coche en las redes sociales. Cambió la pintura, le puso una placa personalizada y lo llamó su nuevo amigo. Vi la foto etiquetada por mi padre. El dolor ahora no era solo por perder el coche. Se trataba de la audacia, el robo y la colusión descarada entre dos de las personas a las que solía llamar familia, con la mayor reticencia. Comencé a investigar las legalidades. Consulté a un abogado, contacté con la oficina de registro de vehículos. No quería demandar a mi padre. Vacilé. Pero cuanto más dudaba, más sentía que me estaba volviendo cómplice del silencio y la pasividad que mi madre había mostrado años atrás. Si no hacía nada, me convertiría en una sombra igual que ella, una sombra que sabía cómo permanecer en silencio y soportar. El abogado me dijo: si puedes probar que la firma fue falsificada, la demanda es válida, y deberías saber si él usó tus documentos sin tu consentimiento, eso es falsificación y robo. Vacilé. Esa noche llamé a mi madre. Su voz era la misma de siempre, suave, cautelosa. ¿Sabes lo del coche, verdad? Contexto. ¿Sabes lo del coche, verdad? Ella guardó silencio. N texto a traducir. Ella guardó silencio. Entonces ella dijo en voz baja: no pude detenerlo. ¿Sabes cómo es tu padre? Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Mi madre, la única persona en la que había esperado que me apoyara, había soltado, sin objeciones, sin defensa. Ella solo suspiró y lo aceptó en silencio. Empecé a reunir pruebas, mensajes antiguos, fotos del coche, el contrato de venta, mi firma real del banco y documentos de respaldo. No solo quería recuperar el coche, quería recuperar mi voz. Cuando se presentó la demanda, supe que había cruzado una línea irreversible entre ser un buen hijo y convertirme en adulto. Ya no era el niño que necesitaba la aprobación de mi padre. Ya no era el hermano que silenciosamente había sido despojado de sus logros. Yo era un hombre protegiendo mi propio valor y esfuerzos, incluso si tenía que enfrentar a la persona que compartía mi sangre. El día que el tribunal envió la primera citación, Peter me llamó con la voz áspera. «Estás demandando a toda la familia. Si papá va a la corte, toda nuestra familia será avergonzada», respondí con calma. «No, solo quiero que la verdad esté ahí». «¿Tienes miedo de la luz?» «¿Tienes miedo de la luz?» Ya había soportado antes, pero esta vez elegí no quedarme en silencio. El día del juicio llevé la vieja camisa blanca no para parecer serio, sino porque era la que mi madre solía lavar para mí cuando iba a la universidad, el día en que prometí convertirme en un hombre independiente sin depender de nadie. Ahora llevaba esa promesa a un campo de batalla completamente diferente, enfrentar a la misma persona que me dio la vida. Mi padre no contrató a un abogado, se representó a sí mismo como si esto fuera solo un asunto familiar menor. Entró en la sala del tribunal como si estuviera asistiendo a una reunión vecinal con las manos en los bolsillos y una sonrisa arrogante en su rostro. Peter no se presentó. Cobarde. Estaba ansioso por presumir del coche cuando podía mostrarlo, pero cuando se enfrentó a las consecuencias, desapareció. El tribunal leyó la acusación. Me levanté mi mano temblando ligeramente, pero mi voz era clara. No quiero quitarle nada a nadie, solo quiero ser respetado.
Ese coche fue comprado con mi propio dinero, y nunca firmé ese formulario de transferencia. El juez le preguntó a mi padre, ¿tienes la firma original de tu hijo? Él se encogió de hombros. Soy su padre. Él es mi hijo. Necesitamos complicar esto más. Me reí. Me dolió tanto que tuve que reír. Esa respuesta no fue menos que una confesión. Creo que tengo el derecho de poseer su vida solo porque lo di a luz. Mi abogado presentó la comparación de firmas, una genuina de los registros bancarios y una falsificada en el papel de registro. Incluso los observadores en la sala del tribunal tuvieron que asentir en señal de acuerdo. Era demasiado claro. Mi padre todavía no lo aceptaba. Incluso se volvió hacia mí y dijo en voz alta frente a todos, ¿crees que ese coche importa tanto? Se lo di a Peter porque lo necesitaba más. Tienes una carrera, una casa. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de esta familia? Esa pregunta no era la primera vez que la escuchaba, pero fue la primera vez que pude responder claramente. Quiero ser reconocido, no como una máquina de hacer dinero para la familia, no como el hermano mayor que sacrifica sin cuestionar, sino como una persona que tiene derechos sobre su propio trabajo y propiedad. La sala del tribunal se quedó en silencio. Cuando se anunció el veredicto exigiendo la devolución de la propiedad e imponiendo una multa administrativa por falsificación, no me sentí feliz. No hay victoria en demandar a tu propio padre, pero era la única opción si quería poner fin al silencio de décadas. Al salir de la sala del tribunal, no lo miré, pero sabía que me estaba mirando, no con ira, sino con la mirada de alguien que por primera vez se dio cuenta de que su hijo ya no estaba a su altura. Esa noche Peter me envió un mensaje de texto con una línea. El coche será devuelto pronto. Espero que estés feliz. No respondí porque esto nunca fue solo por el coche. Miré la camisa blanca colgada en la silla. Hoy me acompañó en una batalla no deseada, pero gracias a ello me volví a encontrar. No como el hijo que se sacrifica, sino como un hombre que sabe defender lo que es correcto, y por primera vez en muchos años no me sentí culpable por elegir la libertad sobre la satisfacción de los demás. Después del juicio, regresé a la casa que una vez llamé hogar, pero ahora era solo un lugar en mis recuerdos lleno de heridas que nunca podría borrar. Todo dentro parecía haber cambiado, no por los muebles viejos o los retratos familiares desvanecidos por el tiempo, sino porque yo había cambiado. Sentía que las paredes ya no tenían el poder de protegerme. Me senté en la sala donde cada tarde solía ver a mi padre sentado en el sillón mirando por la ventana como un hombre con autoridad. Hoy la silla seguía allí, pero ya nadie se sentaba en ella. Incluso la atmósfera en la habitación se había vuelto más pesada. Una vez había esperado que algún día mi padre me viera como a un igual, como a un adulto, pero no hoy. Mi madre aún no había dicho nada después del juicio. Ella solo me miró con una mirada comprensiva como si hubiera estado esperando este día durante mucho tiempo, pero no podía decir más. Sabía que había hecho todo lo posible para protegerme a lo largo de los años, pero su silencio solo me dejaba exhausto. No me preguntó sobre mi próxima decisión, ni me aconsejó sobre qué hacer. Quizás ella sabía que en este punto solo podía encontrar mi propio camino. Lo que hice no fue fácil, y nunca habría un final hermoso. La mayor pregunta que enfrentaba ahora no era si podía perdonar a mi padre, sino si podía perdonarme a mí mismo. ¿Podría seguir viviendo con ese pasado con los días ahogados por la exigencia de sacrificarlo todo por la familia? ¿Podría seguir viviendo en una familia donde nunca existieron el amor y la justicia? Al día siguiente mi padre me llamó. Su voz sonaba triste, pero sabía que nunca aceptaría la derrota fácilmente. Me pidió volver a verme diciendo que tenía algo que quería explicarme. No me apresuré a responder. La ira no se había desvanecido por completo, pero entendí que sin importar qué necesitaba enfrentarme a él una última vez. Después de todo, él seguía siendo quien me dio la vida. Nos encontramos en un pequeño café, un lugar que solíamos visitar cuando todavía éramos una familia feliz. Todo era igual, pero la atmósfera de hoy se sentía completamente diferente. Vi la edad en su rostro, el cansancio en sus ojos como si estuviera cargando una carga invisible. Maximus, sé que me equivoqué. Comenzó con la voz débil.
Pensé que estaba haciendo lo correcto. Hice todo por la familia, por tu futuro, pero fui demasiado arrogante al pensar que podía decidirlo todo. Es solo ya no sé qué hacer más. Lo miré mi corazón, ya no lleno de la intensa ira que una vez albergaba. No dije nada, solo escuché. A veces no se trata de responder, sino de permitir que la otra persona se dé cuenta de que se ha desviado. Puede que hayas estado equivocado, pero lo que pasó ya pasó. Todo lo que necesito saber es esto: ya no soy el responsable de esos errores. Pasó un momento de silencio. Sentí un cambio en mí como si se hubiera levantado un peso. No necesitaba perdonarlo de inmediato ni tampoco romperlo todo, pero necesitaba enfrentarme a mí misma y saber que mi elección de hoy no era un sacrificio sin sentido. Me levanté sonriendo suavemente. Me voy ahora, pero no volveré. Puedes hacer lo que quieras, pero yo ya no te seguiré. Al salir del café no sentí arrepentimiento, no porque fuera firme, sino porque por primera vez tenía el control de mi propia vida. Este viaje puede que no haya terminado, pero al menos ya no tenía miedo. Había elegido la libertad, y eso era lo más importante. Me he ido, pero la vida sigue. Ya no soy parte de la familia, ya no vivo bajo los ojos vigilantes de las expectativas y los errores que dejaron atrás. Ahora soy solo un hombre que se sostiene por sí mismo, ya no agobiado por las cargas del pasado. Al principio todo fue difícil. Vivir libremente no fue tan fácil como pensé. Tuve que enfrentar un mundo sin la protección de la familia, donde cada decisión dependía de mi capacidad para mantenerme firme. Pero ya no sentía el miedo que una vez tuve. Cada día era una oportunidad para reafirmarme. Encontré un nuevo trabajo, no como programador como antes, sino como gerente de proyectos en una pequeña empresa. No era un trabajo bien remunerado ni prestigioso, pero fue un paso significativo para mí. Ya no solo trabajaba para ganarme la vida. Quería hacer algo significativo, algo de lo que pudiera estar orgulloso. En mi primer día en la nueva empresa me sentí extraño y solo, pero también fue en esos momentos cuando me di cuenta de algo importante. Ya no tenía que demostrarme nada a nadie. No más padre, no más parientes empujándome a moldes que ellos querían. Esta era mi oportunidad para convertirme en la persona que realmente quería ser. Cada día de trabajo era una lección de paciencia y aceptación. Aprendí a entender a mis compañeros de trabajo, cada uno con sus propias historias y problemas. Ya no preocupado por complacer a nadie, podía concentrarme en mi propio trabajo sin interrupciones. No sabían nada de mí, de mi pasado, y no necesitaba compartirlo con ellos. Yo era Máximo, un hombre con sus propias decisiones y elecciones. Hubo momentos en los que me sentía perdido, especialmente cuando llegaba la noche y regresaba a mi habitación vacía. Nadie con quien hablar, nadie con quien compartir alegría o tristeza. Pero me di cuenta de que esta soledad no era un castigo, era un espacio para encontrarme a mí mismo, para reconstruir a un Maximus ya no atrapado por el pasado. Un día, mientras estaba sentado en un café cerca de la oficina, conocí a alguien. Su nombre era Lily, una nueva colega. No era como nadie que hubiera conocido en mi familia. No tenía expectativas sobre mí. No me miraba con ojos dudosos. Simplemente hablamos de manera natural, como viejos amigos que se reencuentran. La conversación fue sencilla, pero había una sensación de paz en ella que nunca había sentido antes. Lily no sabía nada de mí, de mi familia, pero tenía una comprensión inusual. Una vez, cuando compartí un poco sobre lo que me había pasado, ella simplemente escuchó. No juzgó, no ofreció consejos. Eso me ayudó a darme cuenta de que no necesitaba explicarme. No necesitaba disculparme por lo que había hecho. Solo necesitaba vivir fiel a quien era. En los meses siguientes, reconstruí mi vida gradualmente. Comencé a tomar cursos de desarrollo personal, cosas para las que siempre había pensado que no tenía tiempo. Aprendí a hacerme amiga a mí misma, ya no necesitando la aceptación de nadie más. Aprendí a amarme a mí mismo, algo que nunca había considerado antes. Aunque ya no formaba parte de mi familia, no podía escapar completamente de los recuerdos de ellos, pero ahora podía ver todo desde una perspectiva diferente. Ya no sofocada, podía sentir la verdadera libertad.
Al final entendí que la verdad no era que necesitara buscar perdón o pedir disculpas a nadie. La verdad era que había encontrado la libertad dentro de mí mismo, y ese era el único regalo que necesitaba en esta vida. Maximus ya no era una víctima del pasado. Ya no era alguien abandonado o traicionado por su familia. Era un hombre que eligió vivir para sí mismo. Aunque el camino por delante fuera largo y no fácil, pero al menos había comenzado a caminar paso a paso y nunca volvería atrás. En la vida a veces enfrentamos desafíos duros y decisiones difíciles que pueden herir a quienes nos rodean. Sin embargo, es importante recordar que la libertad no es algo que se pueda encontrar afuera, sino más bien una fuerza que proviene de dentro. Cada uno de nosotros tiene el derecho de elegir, el derecho de regenerarse y la capacidad de reconstruir nuestras vidas independientemente de las heridas del pasado. No tenemos que cargar con las cargas que otros nos han impuesto. Encuentra tu propio camino libre de las expectativas y elecciones que no fueron hechas por ti. A veces caminar solo es la única manera de recuperar verdaderamente la libertad y afirmar quiénes somos. Sé fuerte, valiente, y siempre confía en tu capacidad para tomar el control de tu vida, porque al final solo tú puedes traer la felicidad y la libertad que deseas. Esta historia llega a su fin aquí. Si te ha gustado, por favor, deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete para darnos más motivación para hacer los próximos videos. Gracias por escucharnos y esperamos verlos nuevamente pronto.